Buenos días, amada iglesia. Que la paz del Señor llene cada uno de nuestros corazones. Y el día viernes nos sorprendió la noticia de la partida para estar con el Señor de nuestra hermana Yadira. ¿Cuántos la recuerdan? Nuestra hermana Yadira siempre estaba allí como ujier, ¿verdad? Recibiéndonos con ese cariño, con ese afecto, dándonos un abrazo y entregándonos el boletín, ¿verdad? Cada domingo. Y hace 8 días ella estaba allí. Ella me hizo entrega de ese boletín de correspondiente y hoy está en la presencia del Señor. De manera sorpresiva, el Señor la llamó a su presencia. Algo que nos tiene que llamar a reflexión, ¿verdad? En cualquier momento, no sabemos cuándo, el Señor nos va a llamar o va a regresar si estamos a la espera, ¿verdad? Porque eso es lo que esperamos, ese regreso del Señor por su iglesia. Y nos anima, por supuesto, nos alienta la esperanza que tenemos de que sabemos que volveremos a ver a nuestra querida hermana, ¿verdad? La volveremos a ver cuando Cristo venga por su iglesia. Y bien, hermanos, estamos en esta hermosa serie que se llama Energiza tu vida. Una serie que está basada en principios bíblicos, principios de la palabra de Dios que nos ayudan para seguir adelante en los planes que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Y hemos visto hasta ahora la necesidad de tener una perspectiva en la vida, en primer lugar, de renovar nuestra pasión como el motor que nos mueve para avanzar en los planes de Dios. La semana pasada el pastor Pablo nos habló de la importancia de reenfocar nuestras prioridades, teniendo en primer lugar buscar el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Y hoy nos toca el cuarto tema de esta serie, que es reafirmar el paso, reafirmar el paso. Y es verdad que avanzar hacia los planes de Dios no es un camino fácil. Tendremos que enfrentar dificultades, tendremos que enfrentar pruebas, vamos a enfrentar adversidades que muchas veces generan temor, generan esa emoción. Pero, saben, hermanos, es importante entender que aun cuando el camino es difícil, no estamos solos. No estamos solos. Oí un solo amén. Saben, el Señor está con nosotros. Y el mensaje de hoy está centrado en el libro del profeta Isaías, capítulo 43. Les invito a que busquen allí en sus Biblias Isaías 43, y en los primeros 7 versículos está centrado el mensaje en esta mañana. Y en este pasaje encontramos 4 razones para que podamos avanzar con seguridad en los planes de Dios, en este caminar, y podamos hacerlo con seguridad y sin temor, sin temor. Yo he puesto estas 4 razones en singular, o sea, en primera persona, para que podamos apropiárnoslas de una manera personal, ¿sí? Y podamos recordarlas cuando estés en tu casa y revises el bosquejo del mensaje. Esto fue lo que aprendí, estas son las razones para yo poder avanzar sin temor cada día de mi vida en los planes del Señor. Y la primera razón por la que tú y yo debemos caminar seguros y sin temor es porque reconozco quién me adopta.
Y pueden escribir allí, ¿quién me adopta? En el sentido legal, la palabra adopción significa tomar legalmente en condición de hijo a una persona que no lo es biológicamente. Tomar legalmente en condición de hijo a una persona que no lo es biológicamente. Entonces, cuando yo reconozco quién me ha adoptado, ¿verdad? ¿Quién me adopta? ¿Quién es mi padre? El temor desaparece. Leamos el versículo 1 del libro de Isaías, capítulo 43. Dice así: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas. Fíjense la expresión, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y es interesante aquí en este versículo que la palabra ahora con la cual comienza es de gran importancia, porque la situación entre Israel, el pueblo de Dios, y su Dios, valga la redundancia, la relación entre Israel y su Dios, en aquel momento, mira, era caótica. Era caótica. Y unos versículos, o un poco más atrás, en el capítulo 42, en los versículos 18 al 20, podemos ver cuál era esa condición. Y dice allí el profeta: sordos oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido? Y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Y fíjense qué estaba pasando, que el pueblo, Israel, había cerrado sus ojos y había cerrado sus oídos a Dios. Por esa razón esta palabra ahora es importante, porque Dios envía a su profeta para decirle al pueblo que aún cuando Israel había sido ciego, había sido sordo para con Dios, aún así Dios tenía planes con ellos. Y esto es algo que nos debe hacer pensar, mis amados hermanos, en nuestra propia vida. Porque cuántas veces nosotros le fallamos al Señor, ¿verdad? Y Él siempre toma una iniciativa de amor en nuestra vida, porque así es nuestro Dios. Luego, en el mismo versículo, Dios sigue diciéndole a Israel: recuerda, yo soy tu creador, Jacob. Yo soy tu formador, Israel. Y es interesante porque ese cambio de nombre de Jacob a Israel ocurrió en una noche terrible. Y la historia está en Génesis capítulo 32 y ustedes las pueden leer en sus casas. Cuando revisen en la calma de la noche su bosquejo para recordar el mensaje de hoy, ustedes pueden leer Génesis 32. Y Jacob, cuyo nombre significa suplantador o engañador, lo encontramos muerto de miedo, porque su hermano venía hacia él con 400 hombres. Y Jacob estaba atemorizado, porque la última vez que ellos habían tenido un encuentro fue cuando Jacob le robó la primogenitura a Esaú. Y Jacob tenía miedo. Y aquella noche, en un lugar llamado Peniel, se le aparece a Jacob un varón.
y comienza una lucha que duró toda la noche. Y al amanecer, el varón le dice a Jacob: déjame, tengo que irme. Y Jacob le dijo: no te dejaré si no me bendices. Y aquel varón que la palabra de Dios, la Biblia reconoce como el ángel de Jehová, el mismo Hijo de Dios preencarnado, lo bendice. Y le dice: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, que significa el que lucha con Dios. A partir de allí, Jacob se convirtió en Israel. Dios le está diciendo aquí al pueblo: Jacob, yo soy tu creador. Pero como el alfarero, te formé a lo largo de la historia, con tus altibajos, con tus caídas, con tus aciertos, con tus pecados. Yo te fui modelando. Y por eso no temas, porque yo te redimí. Yo te puse nombre y ahora eres mío. Más adelante en el versículo 6, en referencia al pueblo, Dios le dice, y usa aquí la palabra, el profeta, en plural: diré al norte, da acá, y al sur no te tengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Porque en el Antiguo Testamento encontramos la palabra hijos e hijas siempre en plural. No encontramos en ningún momento llamando a ningún hombre como hijo en singular. Tenemos que ir al Nuevo Testamento para poder entender lo que es el concepto de adopción. Porque solo allí, en el Nuevo Testamento, es que podemos encontrar esa distinción de ser en lo personal hijo o hija de Dios. Lo que significa que en este lugar, en este momento, hay presentes hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos hay aquí? ¿Pueden levantar su mano? Gloria al Señor. Hermano, tú y yo somos hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y yo soy una hija de Dios. Porque así lo dice la palabra. Cada uno de nosotros, con el sello del Espíritu Santo, que es el que nos da esa legalidad de ser llamado hijo o hija de Dios. Esa misma seguridad que Dios le dio a Israel a través del profeta Isaías, es la misma seguridad que el Señor le da a su iglesia, le da a cada uno de nosotros, porque la iglesia está formada por los hijos e hijas de Dios. ¿Entendido? El apóstol Pablo, fíjense ustedes en Romanos 8, versículo 15, él escribe lo siguiente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Qué lindo, ¿no? No hemos recibido espíritu de esclavitud, mis amados, para estar en temor. Hemos recibido el espíritu de adopción y por eso tú y yo podemos exclamar, Abba, Padre. Y esta expresión cambia la relación, cambia tu relación personal con Dios. La expresión Abba es una palabra en arameo que los niños, con esa expresión los niños llamaban a su padre. Y nos muestra que, hermanos, no somos personas que nos acercamos a un Dios lejano.
que nos acercamos a un Dios castigador si cometemos errores. Por el contrario, dice el apóstol, que el Espíritu que nos adopta como hijo y nos permite acercarnos a ese Dios Santo con la intimidad de un niño, es el Espíritu Santo. Nos permite acercarnos a nuestro Padre y le podemos decir, papito, papá, a nuestro Padre Celestial. La palabra Abba incluye la intimidad de ese papito que nos ama, que está allí a nuestro lado, que nos protege, que nos da seguridad, pero también comprende la solemnidad de que es nuestro Padre Celestial, el creador de los cielos y de la tierra, ¿verdad? El Dios del universo, pero es nuestro papá, es nuestro papito. Podemos llamarle con toda reverencia Abba, Padre. Hermanos, cuando tú y yo podemos entender que somos hijos de Dios, que hemos sido adoptados por Él, cuando entendemos que tenemos una identidad, podemos caminar en la vida llena de obstáculos, llena de dificultades, pero sabiendo quiénes somos, porque tenemos una nueva identidad. Y el apóstol Juan lo confirma allí en su primera carta, en el capítulo 1, en los versículos 1 y 2. Y yo quiero invitarte a que lo leamos juntos porque este es un pasaje hermoso e importante para nuestras vidas. Vamos a leerlo. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos, queridos hermanos. Ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué hermoso, ¿verdad? Y el versículo 3 dice que si alguno tiene esta esperanza en Él, se purifica, así como Él es puro. Y a eso estamos llamados. Y hermano, déjame decirte algo. El Señor te dice, ahora eres mío, así como le dijo a Israel, ahora eres mío, eres mi hijo. Eso no lo dice el Señor, ¿verdad? Pero ¿sabes? Esta es una verdad que se conoce en los lugares celestiales. Cuando tú andas en la calle, cualquier persona que te ve te va a llamar por tu nombre, ¿verdad? Mira, Olga, Herbert, Carolina, Jairo. Pero ¿sabes algo? Si un demonio te ve, él va a decir, allí va un hijo de Dios. Allí va una hija de Dios. ¿Por qué? Porque eres reconocido en los lugares celestiales, en los lugares espirituales, porque tienes el sello del Espíritu Santo. Y eso te distingue como hijo de Dios, como hija de Dios. Y hermanos, esto es algo maravilloso. Esto es algo impresionante para nosotros, porque en las esferas espirituales, los demonios saben quién eres tú. Ellos saben que tú ahora eres adoptado, que tú eres un hijo de Dios, que tienes el Espíritu Santo que te permite acercarte a Dios con toda intimidad, con toda confianza y poder exclamar, Abba, Padre. Hermanos, tú y yo no hemos recibido un espíritu de esclavitud para andar en temor, que nos hunde en el temor. Por el contrario, hemos sido adoptados. Ahora somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios.
hijos de Dios. Y esta es la primera razón por la cual podemos caminar seguros y sin temor, reafirmando el paso. Recordemos esto, ahora somos hijos de Dios. La segunda razón por la cual puedo caminar sin temor y seguro es que reconozco quién me acompaña. Reconozco quién me acompaña. Esa es la segunda palabra, acompaña. Y allí en los versículos 2 y 3 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Soy tu Salvador. Y aquí, mis amados, Dios se presenta como Jehová. Y Jehová es el Dios del pacto, evidenciando su compromiso con cada uno de nosotros en toda circunstancia. Por eso la segunda razón por la cual tú y yo debemos avanzar en el camino sin temor, seguros, es porque no estamos solos. Sé quién me acompaña. Pero hay algo importante que es necesario que tú y yo podamos comprender. Dios no va a eliminar los peligros, las dificultades, las pruebas, las adversidades de la vida. Dios no las va a eliminar para llevarnos por un camino de rosas. Eso no dice la palabra. El Señor dijo: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Tendremos aflicción, pero ¿saben qué? Dios nos desafía a que podamos enfrentar estos riesgos con Él, porque no estamos solos. Él nos acompaña. Dios aquí en Isaías no dice si pasas por las aguas, o si pasas por los ríos, o si pasas por el fuego. Ahí no hay un condicionante. Dios dice cuando pases. Es que aquí hay alguien que no ha pasado por pruebas, dificultades, tiempos de caos. ¿Hay alguno? No lo hay. Todos hemos pasado por tiempos difíciles, ¿verdad? La mención a las aguas, cuando pases por las aguas, se refiere a pruebas, mis amados, a esas situaciones que amenazan con ahogarnos, con hundirnos, que nos desbordan emocionalmente. El fuego representa esas pruebas intensas, esas pruebas dolorosas. La promesa que hace Dios aquí no es la ausencia de las pruebas. La promesa que Dios hace aquí en este pasaje es su compañía en medio de ellas. Amén. Amén. Dios nos da la garantía, mis amados, de su presencia en medio de la adversidad. Porque Dios transforma el dolor en una oportunidad. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo podamos crecer en la fe, podamos fortalecer nuestro carácter. A mí me llama la atención aquí el caminar por el fuego, porque uno se imagina eso y como que no se lo puede imaginar, ¿verdad? Caminar por el fuego y no quemarse. ¿Tú crees que es posible caminar por el fuego y que la llama no arda en ti? Les pregunto, ¿es posible eso? Ay, nadie contesta. Yo me quemo mucho cuando estoy cocinando porque, bueno, saben mi experiencia en la cocina, ¿no? Y eso me arde por día. Por aquí tengo una quemadita y me arde, me fastidia, ¿no? Ahora, imagínense caminar por el fuego y que
esa llama no te queme. En el libro de Daniel, capítulo 3, tenemos el testimonio de 3 jóvenes, los amigos de Daniel. Yo sé que muchos de ustedes recuerdan esta historia. El rey del imperio babilónico, Nabucodonosor, él mandó a construir una gigantesca estatua de oro. Y él ordenó que todos sus súbditos, todos los habitantes de su reino en todo el imperio, al oír los instrumentos musicales, ellos tenían que inclinarse y adorar aquella estatua que el rey había edificado. Los amigos de Daniel, estos 3 jóvenes, se negaron a adorar aquella estatua. ¿Y qué pasó? Vinieron con el chisme al rey a contarle que había estos 3 jóvenes que no se querían postrar para adorar la estatua. Y ellos fueron traídos a la presencia del rey Nabucodonosor. Después de un diálogo, quedó claro que aquellos jóvenes no iban a inclinarse delante de aquella estatua. Y allí en Daniel capítulo 3, en los versículos 16 al 18, podemos leer lo siguiente. Sadrach, Mesach y Abednego, así se llamaban ellos, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si nos sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Tremenda declaración de confianza, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hubiésemos estado dispuestos a hacer esta declaración? Difícil, ¿no? Difícil. Y estos 3 jóvenes, con una total convicción de su fe, saben que se están jugando la vida. Porque ellos saben a quién sirven. Ellos saben quién es su Dios y eso les da a ellos seguridad. Nabucodonosor, en medio de su ira, una ira incontrolable, él hizo calentar el fuego 7 veces más. Y tomaron a aquellos jóvenes atados de manos y pies para lanzarlos al horno. Y el pasaje dice que cuando abrieron el horno estaba tan caliente que salió una llamarada de fuego que quemó y mató a los que iban a lanzar a los muchachos. De pronto, ya ellos allí en el horno, de pronto sucede algo. Relatado en los versículos 23 al 25. Vamos a leerlo. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Y es tan interesante y precioso este pasaje porque, hermanos, el fuego no tuvo poder sobre estos jóvenes. No tuvo poder. El fuego quemó las cuerdas que los ataban. Porque Nabucodonosor dice que aquí no echaron a 3 jóvenes atados al fuego. Es aquí yo veo 4 varones sueltos. O sea, no tenían ataduras ni en sus manos ni en sus pies. El fuego quemó aquellas cuerdas que los ataban. Pero no quemó ninguno de sus cabellos.
ni uno de ellos. Cuando salieron y lo sacaron de aquel horno, sus ropas no olían a fuego, no tenían olor a fuego. Y lo más asombroso de esta lectura de este pasaje es que en el horno, mientras ellos estaban en el horno, había un cuarto hombre. Había un cuarto hombre. ¿Saben quién era? ¿Saben quién era el cuarto hombre? El Hijo de Dios preencarnado, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. El mismo hermano que está con nosotros cuando estamos en las llamas. Amén. Es el mismo, no cambia. Tenemos que reconocer que muchas veces el fuego de tu adversidad, de tu prueba, hermano, aflige en nuestra alma. Es cierto. Aflige en nuestra alma. Y tú y yo necesitamos apropiarnos de esta verdad espiritual porque es una realidad espiritual, mis amados. No estamos solos. La presencia del Señor está con nosotros. Cualquiera que sea la situación que nos toque enfrentar en este 2026, el cuarto hombre que estaba allí en aquel horno con los amigos de Daniel, estará con nosotros, amados. Estará con nosotros. ¿Para qué? Para fortalecernos, para guiarnos, para cuidarnos. Y esta es la segunda razón. Para que no sintamos temor. Para que no sintamos temor mientras avanzamos en el camino de la vida, para que podamos reafirmar el paso. Y llegamos a la tercera razón. La tercera razón por la cual puedo avanzar por la vida en los planes de Dios sin temor es porque reconozco quién me ama. Reconozco quién me ama. Y podemos leer allí en el versículo 3 que Israel recibe una declaración de aprecio, expresada en términos comerciales, y esto es interesante. Allí en el versículo 3, la segunda parte del versículo, y en el versículo 4 dice lo siguiente. Dios le dice a su pueblo: a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. ¿Por qué? Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y esto es hermoso, mis amados hermanos. Dios entre los pueblos de la tierra escogió a Israel y está dispuesto a entregar a los demás pueblos. Y uno dice, ¿es que Israel era distinto a los otros pueblos? ¿Es que era mejor? No, mis amados. Dios lo escogió y lo dice aquí. Porque yo te amé, porque los amó, porque lo amó. Y esto está allí, esta misma expresión Dios se la afirma al pueblo en Deuteronomio capítulo 7. Y en los versículos 7 y 8 Dios le dice a Israel: el Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama. El Señor te ama. Y esto es precioso. Dios dice, tú eras el más insignificante de los pueblos, pero yo te amé y te escogí. Y encontramos a Dios haciendo un trueque, un rescate, una entrega. Él entrega naciones por su pueblo Israel.
Y en Isaías 53, cuando nosotros seguimos leyendo este libro del profeta Isaías, nosotros encontramos allí en ese capítulo, mira, hermanos, lo que podemos llamar la gran entrega, el gran rescate. Dios entregando a su propio Hijo, no solo por Israel, sino por toda la humanidad. Y por eso nosotros, tú y yo, tenemos que reconocer que Dios nos ama, mis amados, que Dios nos aprecia. No porque nosotros seamos mejor que el resto de los hombres, sino porque Él nos ha amado. En el Nuevo Testamento, allí en Juan 3:16, un versículo que todos conocemos, ¿verdad? De memoria, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios para nosotros lo lleva a dar, a entregar a su Hijo. Y ya no por una sola nación, ya no por Israel, sino por todo el mundo. Aquí encontramos a Dios entregando a su Hijo por ti y por mí. Y esto es algo maravilloso. Volviendo a Isaías 43, en el versículo 4, en la primera parte del versículo, Él nos da allí la razón por la cual Dios me ama y aprecia, por la cual Dios amó a Israel. Y dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Y uno puede preguntarse o surgir la pregunta, ¿por qué razón Dios ha entregado a su Hijo si yo soy un miserable pecador? La respuesta es, mis amados, porque Él me ama, porque Él me aprecia. Y es interesante porque en este versículo 4 encontramos las tres grandes necesidades de todo ser humano. Necesidad de amor. Todos los seres humanos necesitamos sentirnos amados. Necesidad de valor. Necesidad de capacidad o de idoneidad. Toda persona necesita tener un sentido de valor, necesita saberse valiosa. Y por eso Dios dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Hermano, Dios te ve a ti y me ve a mí valiosos. ¿Podemos entender esto? Esto es hermoso. Dios diferencia lo que tú eres, oye bien, de lo que tú haces. Porque cuántas veces le somos infieles, ¿verdad? Cuántas veces le fallamos. Cuántas veces caemos. Sin embargo, Dios nos ama. Nos ve valiosos. Nos ve valiosos. Hermanos, todos somos valiosos. Todos somos honorables, capaces, aptos para Dios. Y Él nos ama. No importa que la gente te diga, lo que te diga la gente. No importa lo que la gente te haga. Sabes, hermano, no importa si te abandonaron, si tuviste una niñez difícil, si te rechazaron, no importa si te maltrataron a lo largo de la vida. Porque para Dios eres de gran estima. Tal vez otros no te apreciaron, pero Dios sí te aprecia. Para Dios eres de gran estima, eres valioso, eres idóneo y Dios te ama. Permita al Señor que al pensar en experiencias de tu vida o en experiencias del pasado, tú puedas decir, hoy yo soy valioso para Dios y sobre todas las cosas, Dios me ama y Él me aprecia. Y sabes, mi hermano, esta es la tercera razón. La tercera razón por la cual podemos caminar en la carrera de la vida sin temor. Dios nos ama. Reconozco quién me ama. Y llegamos a la cuarta razón para andar sin temor. Y es reconozco quién me aguarda.
Reconozco quién me aguarda o quién me espera, pudiera ser también la palabra, quién me aguarda. En los versículos 5 al 7, Dios dice, y repite por segunda vez, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre. Fíjense en este versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Ahora, en el versículo 6 está contenida una profecía que es para Israel, una profecía que aún no se ha cumplido. Es una profecía para Israel que se cumplirá en el futuro, después que el Señor venga por su iglesia, en el periodo de la gran tribulación. Pero es interesante que en el versículo 7, Dios está convocando no solo a Israel, sino a todos los llamados de mi nombre. Dice el pasaje, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. La palabra todos, mis hermanos, nos alcanza a ti y a mí. A todos los llamados de mi nombre. Somos los llamados de su nombre. Tú y yo somos los llamados de su nombre. Por eso nos llaman cristianos, ¿verdad? Somos los llamados de su nombre. Mientras avanzamos por el camino, por la ruta de la vida, nosotros podemos leer allí en el Nuevo Testamento lo que dice el apóstol Pedro. Allí el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, en los versículos 10 al 11, fíjense cómo dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es interesante, ¿saben? Porque cuando el apóstol dice, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Él comienza en el versículo 3 de la segunda carta, capítulo 1, diciendo lo siguiente, más bien a partir del versículo 5, y vosotros poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice que si nosotros, ¿verdad?, perseveramos en el camino, si cumplimos y obedecemos al Señor, mira, no caeréis jamás, no caeremos. La primera cosa que nos afirma aquí el apóstol es que si tú te esfuerzas, si yo me esfuerzo en este llamado, en esta elección que el Señor ha hecho, que Él me ha adoptado y como su hijo, estoy llamado a crecer, a caminar en fe, a obedecerle y a crecer, que mi carácter sea transformado, a caminar en santidad. ¿Sabes? No vas a caer jamás en la carrera. Hermanos, podemos avanzar sin temor de caer nunca. Así lo dice la palabra del Señor. Dios espera que tú y yo nos movamos en la carrera de la vida, en los planes de Dios, que nos acerquemos a la meta y que lo hagamos confiados en Él, sin temor y en obediencia. En la carrera, es verdad, ya lo he repetido, tendremos dificultades, tendremos problemas.
no es un camino de rosas, pero el Señor promete estar con nosotros. El Señor promete estar con nosotros. Y Él nos dice, no temas. 2 veces en estos 7 versículos, Dios le dice a Israel, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, yo te he adoptado. Yo te acompaño. No estás solo. Yo te amo. Eres valioso para mí. Y ahora la segunda razón que encontramos aquí en el pasaje del apóstol Pedro es, y el Señor nos dice, yo te aguardo, yo te espero, yo te aguardo. La segunda afirmación está en el versículo 11. Y el apóstol dice que Dios nos aguarda al final de la carrera, al final del camino. Y dice así, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto es hermoso porque, déjame decirte, esa generosa entrada amplia en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así fue recibida nuestra hermana Yadira el día viernes. Una amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, al final del camino, al final de esta carrera de la vida, una amplia puerta nos espera. Una amplia puerta que nos va a dar entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Y esto es algo hermoso, es precioso y tiene que ser un motivo de gran gozo para ti y para mí. Repasando un poco lo aprendido para que puedas internalizarlo, tenemos 4 razones. Hemos encontrado en este pasaje de Isaías 4 razones para rechazar el temor mientras avanzamos reafirmando el paso. En primero, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera razón? ¿Quién me adopta? Reconozco quién me adopta. Soy su hijo. Somos hijos de Dios, hijas de Dios. En segundo lugar, reconozco quién me acompaña, quién está conmigo, que no estoy solo en el camino. En toda circunstancia, el Señor está con nosotros. En tercer lugar, reconozco quién me ama, quién me aprecia, porque soy valiosa para los ojos de Dios. Y por último, Dios me aguarda. Reconozco quién me aguarda, quién me espera. Y al final del camino, las puertas del cielo, mis amados, estarán abiertas para recibirnos. Amén. Esto es algo maravilloso. Inclinen sus rostros, vamos a orar.